darle lugar a esta manifestación en la iglesia de hoy, para que se produzca ese rompimiento, para que se produzca ese aceleramiento en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra en este pasaje que unos deben profetizar y darle espacio a los otros para que también hagan lo mismo. O sea, no se puede impedir la manifestación profética en la iglesia, no se puede impedir el fluir profético en la iglesia. Hay que darle lugar a los hermanos para que profeticen, porque la profecía, cuando es dada para edificación de la misma iglesia. El apóstol Pablo lo dice en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 31, habla del orden a la hora de una iglesia fluir en lo profético. Y dice la palabra, para que aprendan, para que todos aprendan y sean alentados, para que todos aprendan y sean edificados. Entonces, ese es el don profético que todo creyente debe tener y debe fluir en lo profético. Hay gente que hoy en día, por desconocer la palabra, lo critican todo. Critican la palabra profética, critican la declaración profética, critican los decretos proféticos. Yo decreto, yo declaro, todo eso es bíblico y es correcto, porque aquí está hablando del don profético que todo creyente debe portar. Aquí está hablando del don profético que todo creyente debe tener. Y cuando usted declara una bendición sobre alguien, tú estás declarando el deseo de Dios para esa persona. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que seamos bendecidos. El deseo de Dios es que seamos prosperados. El deseo de Dios es que lleguemos a la meta que Él ha establecido para nosotros. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Ahora, hay palabras proféticas que son para exhortación, esa es otra cosa. Personas que están viviendo incorrectamente, viene un profeta y le da una palabra de exhortación. También hay palabra de edificación y hay palabra de consolación. O sea, en la profecía puede haber consolación, puede haber reprensión, puede haber edificación y puede haber exhortación. No solo es bendición, no solo es declarar bendición, también en la profecía puede haber una exhortación en amor. Amén, hermanos. Ese es el don profético en el cual todo creyente debe fluir. Y lo segundo es, porque estamos hablando de distinguir dos cosas, la primera es el don profético y lo segundo es el ministerio del profeta. No todo el que profetiza es profeta. Ahora, el que es profeta tiene que profetizar. Vuelvo y repito, no todo el que profetiza es profeta. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, todo profeta tiene que profetizar. Si tú eres profeta y tienes un ministerio profético, tú tienes que fluir en lo profético. Si tú eres profeta y tienes un ministerio profético, tú tienes que profetizar. Tienes que moverte en esa dimensión. Tienes que ser un vidente, una persona que Dios le revela aún lo oculto. Amén. Ahora, ¿qué hace el ministerio del profeta? Es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que hace el ministerio del profeta? Porque hay gente que andan por ahí destruyendo iglesias. Hay profetas que andan por ahí destruyendo vidas. Hay profetas que andan por ahí trayendo palabras de maldición y no de bendición. Hay profetas que andan por ahí destruyendo familias y matrimonios porque no tienen conocimiento de lo profético. No es quizás que no sea profeta, pero en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas y allí se formaban a los profetas. ¿En qué área se formaban a los profetas? En el área de cómo discernir la voz de Dios, de cómo escuchar la voz de Dios. Hay un entrenamiento que se le da al profeta para que sepa discernir la voz de Dios y para que sepa transmitir el mensaje que Dios le da. Porque hay personas que por su falta de conocimiento no saben transmitir la palabra específica que Dios le da en un momento específico y en vez de edificar una vida, lo que hacen es que la destruyen. En vez de edificar un matrimonio, lo que hacen es que dividen ese matrimonio.
Entonces es importante que tú entiendas cuál es la función del profeta en la iglesia y qué hace el ministerio del profeta en la iglesia. Número uno, ¿qué hace el ministerio del profeta en la iglesia? Según la Biblia. Número uno, edifica. Toda profecía viene para edificación. Número dos, consuela. Y número tres, exhorta. Número cuatro, da dirección. Número cinco, trae corrección. Número 6, trae revelación acerca de los misterios divinos por medio de una palabra rema de Dios. Y número 7, trae impartición y activación. Trae impartición y activación. Se lo voy a volver a repetir para que lo apunte ahí en su casa. ¿Qué hace el ministerio del profeta? ¿Qué es lo que hace? Número 1, edifica. Número 2, para aquellos que llevan anotaciones, número 2, consuela. Número 3, exhorta. Número 4, da dirección. Da dirección. Número 5, trae corrección. Número 6, trae revelación acerca de los misterios divinos por medio de una palabra rema de Dios, es decir, por medio de una palabra revelada, amplificada. Y número 7, trae impartición y activación. Cuando lo profético de Dios se mueve en una iglesia, esto trae activación y trae impartición. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Vamos a leer lo que la palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 11. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 11. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice la Biblia: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Nota que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma, y le está diciendo: tengo deseo de verlos. Porque el apóstol Pablo, aparte de que era un apóstol, fluía en lo profético. Para aquellos que critican lo profético y que no quieren saber nada de lo profético porque no entienden lo profético, oye lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:11: porque deseo veros, o sea, deseo verles a ustedes para comunicarle, dice el apóstol Pablo, algún don espiritual. Es decir, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos: yo tengo deseo de verlos a ustedes para impartirle algún don espiritual. Para impartirle, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. En otra palabra, ¿cómo se imparte un don espiritual? Mediante la unción profética. No hay manera de uno impartirle un don espiritual a alguien si no fluye en lo profético. No hay forma de uno impartir algo si no es a través de esa unción profética. Y muchas veces Dios usa a uno bajo esa unción profética para confirmar algún don espiritual, porque vuelvo y repito, el profeta viene para confirmar lo que ya Dios ha dicho. El profeta viene para confirmar ministerios. El profeta viene para confirmar asignaciones. El profeta viene para confirmar funciones dentro de la iglesia. El profeta viene de parte de Dios y dice: tú eres pastor, o tú eres evangelista, o tú eres profeta, o tú eres maestro. Viene para confirmar los dones espirituales dentro de la iglesia. Fue lo que pasó con el mismo apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo habló en la iglesia primitiva, que dijo el Espíritu Santo: apártenme a Pablo, es decir, a Saulo y a Bernabé, para la obra apostólica, para la obra del ministerio.
Fue el Espíritu Santo en la asamblea ahí de los santos que habló. ¿A través de quién? A través del apóstol Pedro y los demás apóstoles que estaban allí ministrando. Hubo una impartición profética cuando el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para el ministerio apostólico, o sea, para la obra del ministerio. Y muchas veces lo profético se manifiesta en la iglesia para producir este tipo de impartición. Lo dice Romanos 1:11. Pues tengo mucho deseo, dijo el apóstol Pablo, de visitarles para llevarles algún don espiritual. Amén. Gloria a Dios. Para que los que estén allí reciban este don espiritual y esto les ayude a crecer firmes en el Señor. O sea, cuando hay palabra profética en la iglesia constante, palabra profética constante, esto afirma a los creyentes en el Señor. Porque esto edifica la iglesia. Esto trae activación en la iglesia. Como podemos observar en este texto bíblico, la carga de todo profeta es activar al pueblo para oír la voz de Dios, para que su nivel espiritual crezca. Esa es la carga de todo profeta. La carga de todo profeta es esa, es activar al pueblo para oír la voz de Dios, para que su nivel espiritual crezca. Donde quiera que hemos ido aquí en Estados Unidos, estuvimos la semana pasada en la Florida, estuvimos específicamente en Tampa y en otra ciudad, donde lo profético fluyó, donde Dios confirmó dones espirituales, donde Dios confirmó propósitos específicos, donde Dios me usó llamando a personas por nombre, por apellido, donde Dios manifestó lo profético y la iglesia quedó fortalecida, quedó activa para escuchar o seguir escuchando la voz de Dios, porque ese es el propósito de lo profético y de todo profeta: activar al pueblo a oír la voz de Dios para que su nivel espiritual crezca. Entonces un verdadero profeta que se mueve en el ministerio del profeta, activa a la gente en los dones, imparte unción, imparte virtud, hay sanidades. Lo pudimos observar la semana pasada en la Florida, donde hubieron muchos milagros. Una señora que fue con los dedos encogidos, tipo gatillo, recibió un milagro extraordinario y los dedos, Dios se lo enderezó, Dios le enderezó los dedos, porque donde se manifiesta lo profético hay sanidades. Una mujer que tenía su columna vertebral torcida y como resultado de esta deformidad en su columna vertebral tenía la pierna derecha más corta que la izquierda. Dios le enderezó su columna vertebral y la pierna que estaba más corta comenzó a crecer y Dios hizo ese milagro creativo. Otra señora que fue con un bastón, soltó el bastón y comenzó a caminar. Eso fue en Dunedin, Florida, allá en la Florida, la semana pasada. Una iglesia bien pequeña, pero le abrió paso a lo profético, y por eso los dones de sanidades se manifestaron en ese lugar. Donde no hay un fluir profético, lo sobrenatural no se manifiesta con frecuencia. Donde no hay un fluir profético, los milagros no ocurren con frecuencia. Donde no hay un fluir profético, las sanidades no ocurren con frecuencia. Una mujer fue con un andador, soltó el andador y comenzó a caminar. Una joven que tenía problemas en su dentadura, iba a ser operada, ese día recibió un milagro. Ella sintió que la boca le ardía, que un caliente intenso estaba ardiendo en su boca, y cuando comenzó a probar, ella recibió un milagro en su dentadura y en sus encías, porque allí fluyó lo profético de Dios. Y cuando lo profético de Dios fluye en un lugar, hay sanidades, hay milagros, hay profecía. Amén. La profecía viene y da dirección.
La profecía se manifiesta y corrige, porque no solo es dar dirección, no solo es declarar bendición, también la profecía endereza lo que está torcido y trae corrección, trae revelación, trae impartición. No todo lo que Dios hace en nuestros cultos se transmite o se publica, porque hay cosas que son específicas para una persona específica. Y nosotros como ministerio no lo transmitimos todo. Hay cosas que no se pueden transmitir. Hay cosas que no se pueden decir porque fueron dadas a una persona específica para corregir un área deficiente de su vida. Y no hay por qué exponer eso en público, porque ese mensaje era para esa iglesia específica o para esas personas específicas. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden exponer públicamente.